Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Emanuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Un mensaje que titulé "Se desató la envidia". Dígalo conmigo: se desató la envidia. Voltea a tu vecino y dile: me están envidiando. ¿Alguien aquí está siendo envidiado? Ay, ay, ay. Entonces esta palabra te va a sacudir. Me encantaría tomar como base de esta palabra una lectura que está en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. Y luego vamos a leer el versículo 12 al 14, ese mismo capítulo. Dice Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. Un saludo a todos los que están conectados en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un hambre, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: y un hambre terrible. ¿Cómo era el hambre? Terrible. ¿Cuántos tienen hambre? Y un hambre terrible azotó la tierra, como ya había sucedido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y dice el versículo 2: y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Y esto significa que Gerar estaba en el camino, pero que el destino de Isaac era Egipto. Pero a la mitad del camino, específicamente en Gerar, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, Isaac, sino haz lo que yo te digo. ¿Cuántos aquí están dispuestos a hacer lo que Dios diga? No es lo que yo quiera. No son mis planes los que tienen que prevalecer, es lo que Él diga. Quiere decir que la intención de Isaac era seguir de largo hasta llegar a Egipto, pero Dios le dijo: haz lo que yo te digo, vive aquí. Voltea a tu vecino y dile: tú eres de aquí. No del círculo militar, tú eres de la frater.
Tú tienes este ADN, no te puedes ir de aquí. Dice, no desciendas a Egipto, vive aquí como extranjero en esta tierra. Y yo estaré contigo y yo te bendeciré. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo, dice el Señor, con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti. Y no solo a ti, sino a tu descendencia, tal como se lo prometí solemnemente a tu padre Abraham. Vamos, si le va a dar una alabanza al Señor, dérsela de verdad. Dice el versículo 4, y haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Y yo haré esto porque Abraham me escuchó. Dile a tu vecino, te conviene escuchar a Dios. Porque si nosotros escuchamos a Dios, nuestros hijos serán bendecidos. Dice, esto lo haré porque Abraham, tu padre, me escuchó y me obedeció. Todos mis requisitos, todos mis mandatos, todos mis decretos. Y obedeció todas mis instrucciones. Y entonces también Isaac era como su padre Abraham. Y dice la Escritura que Isaac obedeció a Dios y se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Creo que Dios comienza a confirmar algunas cosas desde el principio del mensaje. Y nos movemos al versículo 12 y dice, y cuando Isaac entonces se quedó en aquella tierra, decidió sembrar, y sus cultivos en aquel año fueron extraordinarios, porque en su primer cosecha Isaac cosechó 100 veces más granos del que había plantado. Gracias, pero si le va a dar. Pero aquella cosecha tan numerosa era porque el Señor lo estaba bendiciendo. Y entonces dice el versículo 13, y se hizo Isaac muy rico. ¿Cómo se hizo? Voltea a tu vecino y dile, mírame bien, porque yo voy para allá. Alguien debería de estar aplaudiendo más escandalosamente. Dice, y se hizo Isaac muy rico y su riqueza siguió aumentando y aumentando y aumentando. Llegó a adquirir tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas y manadas de ganado y de ciervos, que entonces los filisteos, diga conmigo, los vecinos. Gracias. ¿Alguien aquí tiene vecinos? Dice, y entonces los filisteos que estaban viéndole la vida, que veían sus en vivos, que veían sus redes sociales, dice que comenzaron a tenerle envidia. Aleluya. En la versión Reina Valera, esos dos versículos dice, y sembró Isaac en aquellas tierras y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y
se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Me permite comenzar esta noche diciendo que la historia de Isaac comienza con una palabra que quizás todos aquí conocemos, o la mayoría, y es la palabra hambre. No era un problema pequeño el que Isaac tenía, era una verdadera crisis. Porque una sequía había azotado la región. No había oportunidades. Había una presión muy fuerte sobre Isaac. Y entonces Isaac necesitaba buscar su propia bendición. Quiero comenzar diciendo que en medio de la crisis que está azotando el mundo, habemos personas que simplemente andamos buscando nuestra propia bendición sin querer dañar a nadie, sin andarnos queriendo meter en la vida de nadie, sin estar pendiente de nadie. Nosotros, Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. La intención que tenemos en nuestro corazón es lograr mi bendición y la bendición de mi familia. Alguien tiene que decir amén a eso. Voltea a tu vecino y dile: Dios te conoce. Porque hay gente mala. Hay gente que vive pendiente de la vida de los demás. Hay gente que no está conforme con lo que ellos tienen o con lo que han logrado. Ellos quieren pisotear a otro, ellos quieren meterle zancadilla a otro. Ellos tienen un diablo adentro, una legión de demonios adentro. Isaac lo único que buscaba era su bendición y la bendición de su casa. Comenzamos bien por ahí. Y entonces dice la escritura que Isaac decidió moverse, caminar, avanzar, porque solo el que se mueve en fe, solo el que busca halla, dice la escritura. Y fue Isaac a buscar que la bendición de Dios fuese la que lo sostuviera. Si Dios está conmigo, Él me abrirá las puertas. Si Dios va conmigo, Él me va a sostener. Si Dios en este 2026 me acompaña y va conmigo de la mano, nada ni nadie nos podrá hacer frente en esta nueva temporada. Alguien tiene que decir gloria a Dios a eso. Algunas crisis son necesarias, porque fue en la crisis en la que Dios preparó un encuentro con Isaac. Me permite decirle que las crisis nos encuentran con nuestro Creador. Benditas crisis, porque si no fuera por esas crisis no estuviéramos aquí. ¿Cuántos realmente y sinceramente están aquí como consecuencia de una crisis? Amén. Todos aquí hemos atravesado crisis terribles, y en aquella crisis nos dimos cuenta que el único que no nos suelta, el único que no nos deja solos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaac en la crisis comenzó a buscar opciones. Diga conmigo, opciones. Y él supo de un territorio en Egipto donde había alimento, y él se encaminó, pero cuando está a la mitad del camino y llega a un lugar llamado Gerar, aquel lugar no era común. Aquel lugar era un desierto árido, pero tenía algo especial. Diga conmigo, algo especial. Aquel lugar era un lugar exclusivo y hermoso que Dios mismo había preparado. Y Dios mismo había escogido para encontrarse con Isaac. Sobre todo para que Isaac escuchara la voz del Padre. En medio de las crisis es cuando Dios nos lleva a lugares donde Él quiere que dejemos de escuchar el ruido
y que solo escuchemos su voz. Estoy seguro que en medio de una crisis Él nos trajo a Fraternidad Emanuel. Y estoy seguro que fue en Fraternidad Emanuel donde tú y yo comenzamos a escuchar una voz. Una voz que nos habló con nombre y con apellido. Alguien tiene que decir amén a eso. Una voz que trajo la palabra específica que nosotros estábamos necesitando. Una voz que trajo dirección. Una voz que trajo. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Fue Dios el que preparó aquella crisis. Porque Dios quería que en aquel lugar de silencio, era un lugar de silencio, pero era un lugar donde Dios podía hablarle a Isaac. Y ahí en ese lugar, cuando Isaac llega a aquel lugar, Isaac llega con hambre, Isaac llega con crisis, Isaac llega afligido y se le aparece Jehová. Cuando Isaac busca provisión, pero Dios aparece con dirección. Muchos vinimos a Fraternidad Emanuel buscando una provisión. Y lo que Dios nos dio fue su dirección. Alguien diga amén a eso. Y yo le voy a reconfirmar algo, y es que donde Dios se le aparece y donde Dios le confirma su dirección, ahí es. Usted no tiene que pensar y dudar y decir, ¿será aquí que Dios quiere que yo siga? Si tú estás escuchando la voz de Dios con nombre y con apellido, quédate en el lugar donde la voz de Dios te está dirigiendo. Quédate en el lugar donde la voz de Dios está estremeciendo tus huesos. Quédate en el lugar donde la voz de Dios te dice, te forma, te reprende, te habla, te instruye. Alguien tiene que decir amén a eso. Voltea a tu vecino y dile, es aquí a donde yo pertenezco. Porque me permite decirle que Egipto era un refugio donde todo mundo iba. Pero Jehová le dijo a Isaac, no vayas donde todos corren. Porque lo que parece solución para todos no es lo que Dios ha apartado para ti. Porque tú eres especial. Voltea a ver al especial que tienes al lado y dile, realmente quiero reconocer que tú eres especial. Díselo, díselo. Díselo, pero díselo, díselo. Tú no eres cualquier marca, tú no tienes cualquier rango, tú eres especial. ¿Cuántos especiales hay aquí? Los que somos especiales no corremos donde todos corren. Por alguna razón nosotros tenemos algo que nos gusta, ¿me entiende? Lo diferente. Yo tengo, dice el Señor, algo mejor para ti. Deja que los demás corran donde va Vicente, que vaya toda la gente, pero tú no eres ni Vicente ni eres como toda la gente. Tú eres un especial tesoro, tú eres un rey, un sacerdote, un ungido de Jehová. Recuerdo cuando estaba a punto de nacer Fraternidad Emanuel. Yo estaba en una sequía espiritual verdaderamente. Y en mi angustia empecé a desesperarme a causa que mis huesos espirituales estaban quebrando. Y comencé a ir a varias iglesias buscando llenar el hambre que había en mi interior. Y con mucho respeto quiero decirle que pude ir a muchas congregaciones aquí en San Salvador y nada me llenaba. Y no quiero ofender a nadie, ni quiero que nada se saque de contexto, ni que los criticones me saquen de contexto en este video.
Porque no era que Dios no estuviera en esas congregaciones, es que el diseño de Dios para mí apuntaba a otro territorio. Gracias, pero alguien tiene que alabar a Dios. Cuando tú tienes un diseño diferente, no vas a caber en el lugar donde otros caben. No vas a entender lo que otros alaban. Tú no fuiste diseñado para ser Tú no fuiste diseñado para ser calladito ni para cantar con el himnario. Tú fuiste diseñado para ser un pentecostal que alaba la gloria de Dios, que grita, que se siente, que se mueve la presencia de Jehová. Alguien puede batir las manos y decir aleluya. Voltea a tu vecino y dile: perdona mi locura, pero es que... Dile: esto está bueno, pero se pondrá mejor. Y entonces yo iba aquí, iba allá, iba hasta allá. Nos íbamos de punta a punta, allá por Soyapango, por Ilopango. Después veníamos a Santa Tecla, después nos íbamos al Escalón y después andábamos por allá a Jerusalén, por todos lados. Y Dios, y nos quedábamos viendo con mi esposa y decíamos: pero no sentimos nada. Gracias. Hasta que Dios un día habló a mi corazón y me dijo: detente. Deja de ir donde yo no tengo planes para ti. Tienes que abrir una obra. Me dijo el Señor: tienes que abrir una obra en un territorio que yo te entrego. Y me dijo Dios: y el diseño que yo te entrego es único. Y la gente que te llegará son muy parecidos a ti. Gracias, pero voltea a tu vecino y dile: te falta el copete. Me dijo Dios, esto es real y puedo decírselo con mucha solvencia. Me dijo Dios: la gente que te llegará son leones que no fueron diseñados para cosas comunes. Porque los leones no se sienten bien si no están dentro de la manada. Tiene que haber una manada. Tiene que haber una manada de leones dispuestos a reinar, dispuestos a alabar, dispuestos a darlo todo, dispuestos a conquistar. Un semillero de profetas, un semillero de empresarios de fe, un semillero de gente con un ADN de reyes y sacerdotes. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Dale los 5 a 2, 3 locos y dile: estamos en la manada correcta. Dios, a Él sea la gloria. Yo decía: pero ¿cómo, Señor? Pero si no somos solo mi esposa, una tía, una abuela, mi mamá. Suri tiene, ¿cuántos años tenía Suri? 5 años, 8 años por ahí. ¿Cómo, Señor? Y el Señor me dijo: yo iré añadiendo, me dijo el Señor, añadiendo. Yo iré incomodando a otros como tú. Así como tú fuiste incomodado porque no sentías nada, porque no te llenabas, porque no sentías presencia, porque tú necesitabas sentir el fuego de mi espíritu. Así moveré a otros y los sacaré y te los llevaré y serán tus hijos espirituales y los ministrarás y les entregaré un territorio grande, no solo en El Salvador, sino fuera de las fronteras de este país. Gracias, pero tiene que haber fuego esta noche. Dios le dijo a Isaac: no vayas donde todos van. Todos corren a Egipto. Pero yo quiero que tú me digas, le dijo Dios a Isaac: ¿dónde escuchaste mi voz? ¿Dónde fue que tú escuchaste el mensaje que tenía tu nombre y tu apellido? ¿Dónde fue que tú fuiste sacudido y tú dijiste: ¿cómo el pastor sabe mi vida? El pastor no sabe tu vida, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Y
cuando el Espíritu Santo te habla, ahí es el territorio en el que tú te tienes que quedar. Porque si sientes mi voz, dice el Señor, no necesitas nada más. Si tienes la voz de Dios, lo tienes todo. Isaac no buscaba competir, porque los leones no competimos. No necesitamos competir. Isaac no quería lo que otros tenían. Isaac solo tenía un principio en su corazón y era obedecer la voz de Dios. Era un principio que su padre le había modelado. Era el legado que su padre Abraham le había modelado. Escucha la voz de Dios, no te alejes de la voz de Dios, camina, pero donde escuches la voz de Dios, detente. Quédate ahí y sigue la voz de Dios. Y entonces Isaac necesitaba obedecer la voz. Isaac no buscaba sobresalir, quería sobrevivir. En aquel momento de hambre y de crisis, lo que Isaac quería era sobrevivir. Pero Dios comenzó poco a poco a bendecirle. Porque cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, la bendición será inevitable. Gracias. Dile a la persona que tienes a tu lado, te conviene escuchar la voz de Dios. Porque si la escuchas, la bendición del Padre será inevitable. Ahora, escúcheme esto. Cuando Dios decide bendecirnos a causa de nuestra intencionalidad a escuchar su voz, entonces, indiscutiblemente, se va a notar. ¿Qué se va a notar, pastor? La bendición. Voltea a tu vecino y dile, realmente no te ves tan mal. Porque nadie, escúcheme, porque nadie que porte la bendición de Dios puede ocultarlo. Y a veces nosotros decimos, es que mira, ten perfil bajo. Es que es imposible. Gracias, pero déjame predicarle a los que están aquí a este lado. Por mucho que uno quiera tener un perfil bajo, cuando la bendición de Dios reposa sobre tu vida, se te va a notar. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. Dale los 5 a 2, 3 locos y dile, se te nota. Se te nota que eres de la frater. Se te nota lo loco que eres en creer la voz de Dios. Se te nota. Porque todo lo que viene del cielo, todo lo que tiene la marca de Dios, tiene que ser visible. Porque si bien es cierto, nosotros llegamos a este territorio a sobrevivir, pero el plan de Dios no es que sobrevivas, es que prosperes. El plan de Dios no es darte lo mínimo, el plan de Dios es darte lo mucho, ponerte sobre lo más alto, hacerte cabeza y no cola, que vayas adelante y no atrás. Alguien diga aleluya. Muchos de los que estamos aquí vinimos a la frater buscando respuestas, buscando paz, buscando dirección, pero encontraste su voz. La voz de Dios clara, firme, concisa, específica. Yo quiero reafirmar en su corazón que Fraternidad Emanuel es un territorio donde Él habla a sus escogidos. Por eso es que el cielo te dijo, quédate aquí. Y cuando tú tienes una confirmación de parte del cielo, no necesitas que nadie te convenza.
No necesitas llenar un documento de membresía, no necesitas una selfie con el pastor. Tú necesitas la aprobación de Dios. Cuando la aprobación de Dios, cuando Dios te dijo, este es tu territorio, ese es tu territorio, y ningún plan del diablo te va a sacar de aquí. Vamos, dile a la persona, nada ni nadie me va a sacar de mi propósito. Y entonces cuando nosotros portamos esa firmeza, cuando nosotros somos tan radicales en ese estilo de vida y en ese carácter de decir, yo soy frater, yo soy de esta tierra, yo soy porque aquí es donde Dios. Yo le he dicho muchas veces en prédicas, en mensajes, yo le he dicho, si el día en el que usted deje de escuchar y deje de llenar, que usted dice, no me estoy llenando, ese día busque otra tierra. Nadie puede retenerlo. Usted necesita estar en un territorio como Gerar. Para Isaac fue impactante ir en medio de su necesidad, en medio de su crisis, y de repente escuchar la voz de Dios. Isaac, quédate aquí, porque te voy a multiplicar. Aleluya. Porque te voy a prosperar. Porque te voy a sorprender. Pero sobre todo te quiero dar dirección en tu vida. Ya no vas a ir más como hormiga loca, yendo para acá, yendo para allá. Yo te voy a decir a dónde vas a habitar. Yo te voy a decir qué negocio vas a abrir. Yo te voy a decir con quién te vas a juntar. Yo te voy a formar. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Cuando Dios te dice quédate aquí, es porque Él tiene mejores planes para tu vida. Sobre todo los planes de Dios tienen más que ver con lo espiritual que con lo terrenal. Aquí hay gente a la que Dios lo va a promover. Voltea a tu vecino y dile, serás promovido por el Señor. Pero nosotros tenemos que tener un nivel de radicalidad. Dice la palabra del Señor que las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero no basta con conocerla, hay que obedecerla. Hay que obedecerla. El que pertenece a un territorio, obedece. Me encanta porque Isaac, dice la palabra del Señor, que obedeció y se quedó. Y es que Gerar significa lugar de permanencia. Diga conmigo, permanencia. Permanece. Me encanta porque estos días yo he estado llegando a Frater. Todos los días voy allá, llego allá, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Y ya descubrí algo. Hay gente que llega a todas horas. Hay gente que simplemente llega, se parquea afuera de la iglesia y se sientan ahí. Y cuando se sientan, no sé ni qué andan haciendo. Se sientan en el triángulo, comienzan a ver frente de la iglesia matrimonios que llegan ahí a arreglar sus problemas. Gente que llega ahí no sé, algo tiene esa tierra. Y la gente llega y yo observo nada más y digo, wow, la gente cómo es de linda. Porque, claro, esa es nuestra casa. Esa es nuestra casa. Y Dios le dijo a Isaac, permanece ahí. Permanecer no es ser un visitante. Permanecer es hacer ese territorio mío. Cuando anuncié lo de las sillas, mucha gente se añadió a un grupo y yo puse mi número personal ahí. Un montón de gente ya me escribió directamente. Me arrepiento. No, mentira. La gente es linda. Y entonces la gente fueron y comencé a ver gente que ni conocía.
Luis que usted conoce en el altar no es el Luis de todos los días. El Luis de todos los días es muy penoso. Soy de estar solo, no soy tan social. Es algo que Dios ha venido trabajando en mi vida. No soy de los que rompen el hielo. No tenía las características para que Dios me llamara a este lugar. Pero Dios en su soberanía lo hizo. Pero comienzo a ver gente y digo, wow, la gente cómo es de linda, jóvenes, muchachos, matrimonios, familias, niños, donde quiera que me ven. Estaba el domingo después del servicio, me fui al mercado San Miguelito a comer una sopa de puya. Ay, discúlpeme que usted no sabe qué es una sopa de puya, pero una sopa de pata. En Oriente le decimos así. Me fui a comer una sopa y decidí recorrer todo el mercado, todas las plantas, y me encontraba gente ahí. La gente venía, se tomaba fotos conmigo y me pedía, pastor, ¿puede orar por mí? Yo he ido a sus eventos. Yo he estado en la Frater. Una niña nos dijo, tengo la foto ahí en mis redes sociales, nos dijo, soy nueva en este mercado y acabo de abrir. No sé qué vende, porque ella fue a un puesto donde nosotros estábamos. El puesto de ella estaba allá, nosotros estábamos sentados en otro puesto. Y ella llegó hasta allá, dejó de atender sus clientes para llegar donde nosotros estábamos. Y oramos por ella. Y dijo, pastor, soy nueva aquí y me están haciendo la vida imposible. Los vecinos me tienen envidia. Y oramos por ella y desatamos bendición. Otros se irán, pero tú te vas a ensanchar. Y nos dijo, ¿dónde queda la Frater? Porque yo siempre he querido ir, pero me parece que no queda lejos. Y le dije, ¿tienes la aplicación de Waze? Sí. Y le dije, mira, a 7 minutos de aquí, a 7 minutos de aquí. Pero estos días no va a haber servicio ahí, entonces al domingo 15 en adelante. Te espero allá. Me impacta algo, y es que la Biblia no dice que Isaac llegó a Gerar a competir. Escúcheme, porque los lugares de permanencia donde Dios ha aprobado en su infinita voluntad que nosotros permanezcamos, no es para que compitamos. La gente que llega a su lugar de permanencia a querer competir se dejan usar por el diablo. No son Isaacs, no portan el ADN de Isaac. Porque Isaac no compitió. La Biblia dice que Isaac no llegó a pelear al territorio de Gerar. Isaac no llegó a crear conflicto. Dice la Biblia que Isaac no llegó a quitarle el territorio a nadie. Gracias por los que me están entendiendo. Dice la palabra del Señor que Isaac solo sembró. ¿Sabe? Cuando Dios te dice, este es tu territorio, enfócate en sembrar. Las etapas más pequeñas y las etapas más humildes y la etapa y el peldaño primero tiene que ser dar. Y qué complejo es dar cuando el necesitado soy yo. Porque el que tenía hambre era Isaac.
porque el que necesitaba ser curado era Isaac. Me permite decirle que Dios es extraño en sus acciones, porque muchas veces nos tocará ministrar el corazón de otro cuando el corazón nuestro sangra. Muchas veces tendremos que declarar sobre una persona: tu útero está siendo sanado, cuando nuestro útero está enfermo. Muchas veces nos tocará declarar bendición financiera sobre otra persona cuando el que necesita un préstamo urgentemente soy yo. Gracias. Pero así trabaja Dios con los Isaac. Los Isaac no fueron diseñados para pedir, ni para dar lástima. Los Isaac no fueron diseñados para andar diciendo: yo quiero una colaboración para mi vida porque la estoy pasando mal, porque tengo hambre. No, Isaac dice que sembró, comenzó a sembrar, comenzó a dar, comenzó a trabajar en este territorio llamado Fraternidad Emanuel. Rápido Dios te va a comenzar a usar, rápido vas a comenzar a ministrar a otros, rápido vas a comenzar a dar de lo que portas. Alguien diga amén a eso. Lo común era que a Isaac le dieran de comer, pero los hombres comunes esperan que les ayuden. Diga conmigo: los hombres comunes y las mujeres comunes esperan que alguien les ayude, pero los hombres de fe siembran y están dispuestos a dar primero para luego ser retribuidos. Yo vine a decirte que comiences a sembrar, porque tu cosecha no depende del territorio, más depende de Dios. Dios intervino en aquella tierra seca y árida llamada Gerar. Y aunque aquella tierra no cumplía con las características agrícolas para que Isaac cosechara abundantemente, pero donde había obediencia, Dios transforma la sequía en abundancia. Lo importante de un Isaac es el nivel de obediencia que tiene que tener. La Biblia dice que Isaac comenzó a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar en su momento de hambre. Quiero que me entienda esto: en su momento de hambre, los territorios aprobados por Dios rápidamente nos demandan servicio y obediencia. Wow. Y entonces cuando Isaac sembró, dice la palabra del Señor que comenzó a cosechar 100 por 1. Esto es extraordinario y fuera de serie, porque cuando hablamos de rendimiento agrícola, lo normal es cosechar, lo normal 5 por 1. Un poco excelente es cosechar 7 por 1. Lo mejor de lo mejor agrícolamente hablando es cosechar 10 por 1, pero cosechar 100 por 1. Eso es fuera de serie. Según la ciencia agrícola, se necesita en primer lugar un suelo de calidad. Diga conmigo: suelo de calidad. Pero por alguna manera Dios te trajo a un territorio que a veces es un territorio hostil. Gracias, pero voy a predicarle a Diga conmigo: aunque el suelo sea hostil, yo voy a sembrar. Voltea a tu vecino y dile: ¿cómo te conoce el Señor? Para cosechar con un rendimiento exagerado, tiene que haber sí o sí agua. No puede haber agricultura sin agua abundante.
Pero en aquel lugar no había agua, no había clima tan siquiera adecuado, no había semillas, porque lo que Isaac andaba eran 2, 3 frijoles ahí en la bolsa. Y hay algo que parece extraño, pero es real. Para cosechar se necesita buena mano. Gracias. Pero no sé si los que están aquí vienen del campo. Y la buena mano no depende de nosotros, depende de la mano de Dios. Y me permite decirle que Gerar era un desierto, no había agua. ¿De dónde en aquel momento Isaac sacaría semillas fortificadas y buenas? Isaac tenía todo en contra, diga conmigo, todo en contra. Y es que hay territorios donde la voz de Dios está, pero todo a mi alrededor está en contra. Y es ahí donde comenzamos a batallar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, porque tú vienes, escuchas la voz de Dios, pero siempre hay algo en contra. No quiero entrar en tanto detalle, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Todo está en contra, desde el parqueo está en contra, allá está en contra, aquí los hermanos están en contra, la vieja aquella está en contra, el hermano está en contra. Pero cuando entras y consigues al fin la silla, porque la conseguiste, y cuando la logras conseguir, entonces escuchas la voz de Dios y dices, valió la pena. Alguien tiene que decir amén a esto. Cuando escuchas la voz de Dios, tú dices, vale la pena sembrar aunque el territorio sea hostil, aunque todo esté en contra, pero escuchar la voz de Dios hace que toda lucha valga la pena. Vamos, si le va a dar una alabanza al Señor, dérsela de verdad. Y cuando todo esto se alinea, entonces sí o sí la bendición aparece. Todo puede estar en tu contra, pero si tienes la bendición de Jehová, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y donde está la bendición de Dios hay un crecimiento. El crecimiento es acelerado. Diga conmigo, acelerado. Comienzas a ver cómo lo que antes te había costado años, hoy lo estás logrando en meses. Como la madurez que ha producido el Señor en estos últimos días, en estas últimas semanas. El Señor te ha enseñado cosas que no hubieras aprendido en años, pero Dios te lo ha enseñado en semanas. Por el aceleramiento, donde cuando uno está en el territorio donde escucha la voz de Dios, hay un aceleramiento. Y entonces dice la Biblia que entonces Isaac se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo poderoso. 4 poderosas características que tú experimentarás en este año en la Frater. Gracias, déjame predicarle a aquellos que están allá atrás. Este es el año en el que Dios te enriquece. No, ese amén está muy suave. Este es el año en el que Dios te enriquece. Este es el año en el que Dios te prospera. Este es el año en el que Dios te engrandece. Este es el año en el que Dios te hace poderoso. Dale una alabanza al Señor. En otras palabras, Dios aumentó a Isaac, lo aumentó. Y entonces, cuando Dios te aumenta, cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, es inevitable que aparezca la envidia. Gracias, pero todo lo anterior era la introducción. No, mentira, tengo que terminar.
Siempre la envidia se alborota cuando la bendición comienza a ser visible. Claro, cuando no ibas al salón, no te envidiaban. Cuando no usabas pestañas, nadie te envidiaba. Cuando andabas en el bus, nadie te envidiaba. Pero cuando la bendición comienza a ser visible en nosotros, visible, usted sabe, visible, en el territorio donde Dios te pone. En todas las primeras etapas de siembra y de trabajo nadie te ataca. A Isaac no lo atacaron cuando sembró, a Isaac no lo atacaron ni cuando cosechó, pero cuando prosperó. Claro, cuando tú prosperas, alguien dice, pastor, si usted supiera cuánto ataque estoy recibiendo, dale gloria a Dios porque estás prosperando. Porque los frutos que tú portas crean envidia de los mediocres, crean envidia de los que no trabajan, crean envidia de los que no pasan de lo mismo, crean envidia de los que no pueden hacer lo que tú puedes hacer. Porque lo que tú haces no lo haces por habilidad propia, lo haces porque la bendición de Dios está contigo. Y ante la envidia, entonces Dios le reveló a Isaac el corazón de sus vecinos. Se incomodaron por la excelencia en Isaac. Me permite decirle que Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia en el hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu para el envidioso. ¿Por qué te están envidiando? Porque en la frater tú estás en otro nivel. Porque aquí Dios te está llenando de sabiduría. Hay gente que cree que esto se puede copiar o se puede clonar. No, Señor, lo que portamos nos lo da el Espíritu Santo. Esto no se trata de una estrategia humana. Esto no se trata de cómo cantan los chicos de worship. Esto no se trata del outfit del pastor. Esto se trata de la gloria de Dios cuando desciende, cuando la gloria de Dios te llena, cuando la palabra tiene tu nombre, cuando la adoración desata la presencia del Espíritu Santo. Claro, estamos en expansión, estamos en toma de territorios, estamos en crecimiento. Los envidiosos están alborotados. Ahora, ¿cómo enfrento la envidia, pastor? Número 1, no correspondas con conflicto. Escúchame, no correspondas al envidioso con conflicto. Responde con movimiento y madurez. Diga conmigo: movimiento estratégico y madurez. Dígalo de nuevo: movimiento estratégico y madurez. Dice el versículo 16 y 17: así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. En realidad la estrategia del cínico de Abimelech era quedarse con los pozos que Isaac había abierto, porque lo que Isaac hacía producía. Hay gente pidiéndole a Dios que los de la frater se vayan de aquí, que los de la frater se muevan, que los de la frater fracasen, que los de la frater hagan aquí. No importa, nosotros haremos movimientos estratégicos donde Dios nos lleve, y ahí irá la bendición de Dios con nosotros. Si nos toca congregarnos, no les demos este lugar donde hagan sus reuniones. En el círculo militar se siente la presencia de Dios. Y donde vayamos, ahí estará la presencia de Dios. Aléjate de nosotros, no te queremos, Isaac. Entonces se movió. No se movió mucho, se fue al valle, alrededor, unos cuantos metros, unas cuantas cuadras. Y entonces se estableció allí. Isaac ya era poderoso.
Isaac, dice la Biblia, que ya era fuerte. Isaac, dice la Biblia, que si ya era poderoso y fuerte, ya podía pelear. Voltéale a ver a tu vecino los gatillos que tiene y dile, yo creo que ya puedes pelear. Lo importante de un cristiano maduro, escúcheme, un cristiano maduro y sabio, cuando ya ha crecido, no tiene que creerse que cuando lo envidian puede sacar el ego a relucir. Lo contrario, diga conmigo lo contrario. Isaac gobernó su ego y no entró en discusiones estériles. Isaac se movió, porque un sabio no discute con un... Isaac entendió, la bendición de Dios no depende de una posición, depende de la aprobación. La bendición del hombre no depende de si estoy aquí, depende que si yo voy aquí, pero la bendición de Dios va conmigo, ahí seré bendecido. Ahora mire esto. Si yo entonces ante la envidia me engrandezco y comienzo a discutir y a entrar en un pleito donde Dios no me mandó a pelear, puedo perder su aprobación. Entonces los Isaac en sabiduría mejor se apartan. Diga conmigo, es mejor apartarse y retener la aprobación que pelear y perder la aprobación de Dios. Te conviene más la aprobación de Dios. Por eso en tu oficina deja de pelear con la bruja que te hace la vida imposible. Tú no naciste para dar golpe por golpe, tú naciste para pelear las batallas en el espíritu. Tu batalla no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades del infierno. Alguien diga aleluya a eso. Un hijo de Dios demuestra su grandeza cuando tiene poder para pelear, pero elige con sabiduría caminar en paz. El proverbista dice, evitar la pelea es señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. ¿Estás siendo envidiado? No pelees. Muévete. No discutas. Calla. Y guarda la aprobación. Número 2, hay envidias que te cerrarán pozos, pero no detendrán la fuente. Escúchame, una cosa son los pozos y otra cosa es la fuente que me persigue. Y cuando la fuente la aporto yo, no me importa que el pozo se quede ahí, yo me voy a abrir otro pozo y allá se irá la fuente conmigo. La fuente se llama Cristo, la fuente se llama el Espíritu Santo, la fuente se llama estar conectado a tu territorio, la fuente se llama escuchar, seguir escuchando la voz de Dios. Sigue conectado a la fuente y no importa cuántos pozos te quieran cerrar, Dios siempre te dará abundancia. El infierno no atacó la integridad de Isaac, pero sí sus fuentes de producción, sus pozos. Los pozos simbolizaban vida, sustento, producción, pero Isaac volvió a abrir otros pozos. Yo puedo ver en el espíritu, hay gente moviéndose estratégicamente para abrir nuevos locales. Porque hoy Dios te dice, no pelees, avanza y trabaja más. Dios nos está llamando a nosotros como Fraternidad Manuel a no discutir ni a no contestarle a nadie, sino a avanzar y a seguir ganando almas. O se cansan ellos de tapar los pozos nuestros, o me canso yo de abrir nuevos pozos. Dios, permíteme decirte, Isaac, que estás aquí, que Él está de tu lado.
Por lo tanto, yo quiero darte el tercer código rápido. Bajo los periodos de envidia es cuando Dios te va a expandir más. Bendita envidia. Bendita envidia infernal que se ha despertado, que se ha alborotado. Hay una envidia alborotada contra tu ministerio, contra lo que portas, contra tu finanza, contra tus hijos, hay una envidia. Pero es precisamente en el periodo del alboroto de la envidia en donde Dios te extiende. Dice la palabra en el versículo 21 y 22 del capítulo 26 de Génesis. Y luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo. Pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante. Diga conmigo, adelante. Y cavó otro, y esta vez no hubo ningún conflicto. Por fin se cansaron. Será en este año en el que experimentarás conflicto, pero también vas a ver con tus ojos que los enemigos se van a cansar de hacerte la guerra. Porque ya no te van a poder detener, porque ya no van a poder contigo, porque ya no van a poder con la bendición que te persigue. Dice la Biblia, las bendiciones te perseguirán. Siguió adelante, cavó otro pozo, y esta vez no hubo conflicto. Y entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Wow. ¿Sabe que cuando Dios me reveló esto, me dijo el Señor, ampliación, espacio? Yo te entrego más espacio. Cuando yo decido ampliar a alguien es porque lo estoy posicionando. Hay gente con la que yo tuve planes de ampliarlos, pero ellos me desobedecieron. Entraron en discusiones estériles y en pleitos humanos. Se envanecieron, perdieron la humildad y ya no quise ampliarlos. Los tengo pequeños. Pero hay gente gente dócil con la que yo trabajo. Dios trabaja con gente dócil. No es fácil morir a la carne, no es fácil morir al ego, no es fácil morir al yo. Y que Dios sea primero. Pero cuando yo estoy dispuesto a obedecer a Dios y su propósito y su diseño, y ser su discípulo, cuando yo dejo de ser un seguidor y me convierto en un discípulo, porque seguidores hay muchos, pero los discípulos son los cercanos. A los discípulos Dios los posiciona. La gente que no dice yo soy frater es un visitante. El que ya se siente discípulo de la casa, ese ya está en otro nivel. En el plan de Dios, la envidia es la estrategia que te empuja a la ampliación. Voy a repetirlo. En el plan de Dios, la envidia es la estrategia que te empuja a que te extiendas. Por eso Dios la permite. Tú dices, ¿por qué Dios permite que me tengan tanta envidia? Porque si no fuera por esa envidia, tú no estarías dispuesto a ensancharte. Algunas guerras, amado hijo, no vienen para detenerte. Y a veces nos sorprendemos porque las guerras a veces vienen de lo más cercano y nosotros decimos, pero ¿por qué la guerra está aquí? ¿Por qué la guerra no viene de allá, de los rusos, de los chinos? No, la guerra viene de los que están más cerca y los que un día te abrazaron. Algunas guerras te van a sacudir,
y te van a incomodar tanto porque Dios te quiere mover a algo más grande. Creo que todos los pozos que Isaac había abierto, si bien es cierto, tenían agua, pero ni uno de ellos se comparaba con Rehoboth. Tenía 7 fuentes unidas en uno. Y Dios me dijo, te entrego en esta nueva temporada 7,000 hijos. Prepárate para 3 años. En 3 años te llevo a 10 manzanas de tierra, donde construirás el nuevo tabernáculo, instalaciones de colegio, instalaciones para niños, instalaciones. Eso habló Dios a este territorio. Alguien tiene que decir amén a eso. Viene algo grande, Fraternidad Emanuel. Solo los que tienen este ADN y aman este territorio pueden celebrar y decir a Dios, gloria a Dios por lo que viene. Esta ampliación que estamos experimentando ahora producirá 7,000 hijos más. Y entonces estaremos preparados 2-3 años. Porque Dios acelera su propósito. David dijo en el Salmos capítulo 18, versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar. Me sacó a un lugar. Dios te sacará. Toca a tu vecino y dile, tu oficina la veo más grande. La sala de tu casa la veo más grande. Tu negocio se amplía. No tendrás 1 ni 2, y no tendrás 3, 4, 5 sucursales. Antes que termine este año, vas a ensancharte y ampliarte. Pero no entres en conflicto, no pierdas el tiempo peleando, no te asustes por la oposición. Porque la envidia puede perseguirte, pero nunca cancelará lo que Dios ya decidió para ti. Yo quiero profetizar a tu vida. Dios no solo te defenderá, Dios te ensanchará. Cuando estábamos, ahora mismo que nos estamos ensanchando, tenemos todos nuestros lugares ocupados. Los lugares que Dios nos ha dado allá en la colonia Centroamérica, todo está ocupado. Kids está ocupado. La iglesia está, hermano, en este momento no hay espacio para nada. Unos están trabajando aquí, otros en esto, otros en el techo, otros en afuera, otros la casa, las otras casas que a veces ocupamos, están topadas, todo está lleno. No hay espacio. Hace años Dios nos permitió comprar esa propiedad donde ahora es el edificio de Kids. Esa propiedad la oramos y la peleamos en el espíritu y Dios nos la dio. Es como la propiedad de la derecha que hemos estado orando. Yo quiero decirle que el día de ayer comenzó a hacerse las mediciones para tirarla al piso, porque esa casa Dios ya nos la está dando. Y necesitamos parqueo, pero algo me sorprendió esta semana porque el mismo vecino que me vendió la propiedad del edificio es dueño de la propiedad de la par.
Y yo le dije, véndame de un solo. Pero a veces la gente te ve y dice, no, le voy a rascar más. Entonces, ok, no quiso. Después apareció ahí unos vecinos todos raros vendiendo pupusas y un montón de gente sin revelación fueron a comer pupusas ahí. No, que este es el negocio porque aquí están los de la Fratri y estos comen pupusas. Vamos a poner pupusería. Comenzaron a vender pupusas. Pasaron los meses y la gente no pagó la renta y no pagó la renta y no pagó la renta. Entonces lo sacaron. Lo sacaron. Ayer andaba con mi esposa en esto de, andamos ahí, no nos movemos de la iglesia. El vigilante llegó con un papelito. Pastor, lo vino a buscar el vecino. Y le dejó este teléfono. Porque ya, entonces yo agarré mi teléfono y le marqué. Me dijo, estoy mal. Me ha dado un derrame. Le dije, oro por usted en el nombre del Señor, que el Señor me lo bendiga. Espero verlo para poder poner mis manos sobre usted. No se preocupe, vecino. Dios lo va a levantar. Y me dijo, le dije, ¿hacemos el negocio? Y me dijo, sí, me dijo, no se preocupe, me dijo. Pero yo le dije, pero ahorita estoy súper ocupado con esto, 1000 cosas, lo hablamos después, pero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué se me ocurre? No tengo dónde armar las sillas, porque literal, si me pongo a esperar que los chicos terminen los detalles, no tengo dónde armar sillas. No tengo un lugar donde armar sillas y necesito armar las sillas en el territorio. Entonces le dije, ¿sabe qué? Deme las llaves de la casa. De todo modo, usted la tiene vacía. ¿Y cómo? Me dijo, en red. No, hombre, le dije yo, usted démela, le dije usted. Usted tiene que llamar las cosas que son como si no fueran. Solo déjeme, me dijo, voy a hablar con mi hermano porque los dos somos dueños. A las 7 de la mañana, hoy a las 7 de la mañana me estaba hablando. Pastor, las llaves ya son suyas, se las voy a entregar, usen la casa. Porque cuando Dios decide ampliarte, aunque te quieran tapar los pozos, los enemigos no van a poder. Vamos, si le va a alabar a Dios, alábele de verdad. Así que ya tenemos las llaves. Todo lo demás va a venir por añadidura. Dios siempre te entrega llaves. Dios te entregará llaves de territorio sin dinero, sin papeles, sin transferencia, pero Dios ya lo aprobó en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque Isaac nunca trató de demostrar que él era mejor que nadie. Porque Isaac no buscaba aplausos. Porque Isaac no buscaba reconocimiento. Isaac estaba enfocado en obedecer la voz de Dios. Solo estaba sembrando donde Dios le dijo que sembrara. Nunca perdió la paz. Nunca se contaminó en su corazón, nunca se llenó de amargura. Isaac siguió confiando en Dios.
mientras otros critiquen tu siembra, cierra tus oídos a esas críticas. Porque Dios muy pronto te da tu Rehobot, tu ampliación, tu territorio ensanchado, el lugar donde ya no habrá conflicto, donde ya no habrá oposición, donde ya no habrá pelea. Si hoy estás pasando por un ataque injusto, si hoy estás pasando por miradas enemigas, si hoy te están denigrando, si hoy estás enfrentándote a gente que te quiere ver destruido y te preguntaste, ¿qué hice mal? Yo quiero decirte, como tu padre espiritual, no hiciste nada malo. Simplemente Dios empezó a bendecirte de manera muy evidente, y eso ni tú ni yo lo vamos a detener, por muy perfil bajo que usted quiera hacer. Cuando Dios te quiere hacer evidente, su bendición será escandalosa. Y la bendición, cuando viene del cielo, no se puede tapar. Cuando la bendición viene del cielo, no se puede ocultar. Porque Dios se encarga de exponerte. En esta nueva temporada Dios te va a exponer. A exponer, a que te vean, a que vean en ti su gloria, a que vean en ti su prosperidad. Porque hay gente que te preguntará, ¿y cómo hiciste? Porque yo te vi en tu peor etapa. Yo te vi en tu primer estado. ¿Y qué hiciste? Y tú simplemente le vas a decir, Dios me llevó a un territorio donde escuché su voz. Este es el territorio donde escucha su voz. Isaac no terminó pequeño, terminó más grande y más poderoso. Si tú crees que Dios te llevará a cosas grandes y poderosas, y si tú crees que esta palabra tenía tu nombre y tu apellido, levanta tus manos ahí donde estás.